diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión. Bienvenidos. Bienvenidas. Bienvenides. Qué gusto tenerles en este espacio donde la diversidad y la inclusión son el punto de partida de la ciencia. Sin olvidar que la responsabilidad social es lo que nos tiene aquí hoy. Queremos recordarles nuestros medios de contacto para interactuar en este mundo diverso. Nuestras redes sociales son @diversoincluyente en Twitter y en Facebook Diverso e Incluyente. También nos pueden encontrar de manera personal en nuestras redes sociales, en mi caso, en @IsraelHPS. ¿Y a ti, Sara? A mí me pueden encontrar como Sara Gutiérrez en Facebook. Nos encontramos en nuestro 5º programa, en el cual hablaremos sobre la diversidad sexual en la discapacidad. Para ello, es importante recordar lo que revisábamos en nuestro programa anterior, y me gustaría pedirle a Israel si nos puede compartir un poco acerca de ello. Es importante recordar que la diversidad sexual hace referencia a las distintas formas en que se puede expresar la afectividad, el erotismo, el deseo y las prácticas amorosas, recordando que la diversidad o la sexualidad en todo caso no solamente se limita a la genitalidad, sino también tiene que ver con la forma en que las personas expresan sus deseos, sus pensamientos, sus fantasías, las actitudes, actividades y prácticas, y todo esto es resultado de factores biológicos, psicológicos, culturales, socioeconómicos. Y bueno, si a esto le sumamos en este caso la discapacidad, pues nos encontraríamos con otros aspectos. Entre estos, conocer qué es la discapacidad. Y bueno, citaremos literalmente lo que nos dice la OMS al respecto, en la cual se entiende esta como un término en el que las deficiencias, las limitaciones de la actividad y también las restricciones de la participación están en combinación con algunos aspectos sociales y culturales. Siendo así un fenómeno de interacción en el cuerpo y la sociedad, tendríamos que conocer qué otras implicaciones podría tener entre esta interseccionalidad. Efectivamente, entonces recordemos que este espacio en el cual nos encontramos es de interacción y divulgación de la ciencia para las personas y entre las personas. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta lo que piensan los demás acerca de ello. ¿Qué les parece si vamos a escuchar qué es lo que nuestra audiencia sabe sobre la diversidad sexual en la discapacidad? Para eso vamos a nuestra primera cápsula. La opinión de y para todas las personas. La diversidad sexual, pues es la forma en la que todos los humanos nos diversificamos en el ámbito pues sexual, ¿no? No a todos nos gusta lo mismo. La discapacidad es no tener tu movilidad completa o no tener tus sentidos completos, y eso te impide comunicarte o moverte. Para mí la diversidad sexual pues es como pues reconocer que todos tenemos como el derecho de sentirnos atraídos por cierto tipo de personas o de géneros también, o sea, saber que no solamente hay atracción por hombres o mujeres, y una discapacidad sería algo que te impide, aunque quieras, poder hacer ciertas actividades que los demás sí pueden hacer. Yo percibo la diversidad sexual como un todo, como el que todos tengamos la oportunidad de expresar nuestra sexualidad, de disfrutarla, de explorarla, de hacer para lo que nosotros sea cómodo, obviamente con el consentimiento de ambas partes o más. Y pues ya lo veo como un todo. Para mí la discapacidad es la falta de funciones que pueden ser normativas, pues que para muchos puede ser normal hacer cierta cosa y o no tienen como pues la misma oportunidad que tenemos algunos otros, ¿no? Entonces yo creo que más o menos por ahí podría dar mi respuesta. Muy bien. Ahora que hemos escuchado lo que opinan las personas respecto a la diversidad sexual en la discapacidad,
¿Qué les parece si nos vamos a conocer si existe una diferencia entre lo que nuestra comunidad universitaria conoce acerca del tema? Comunidad universitaria. Pues la diversidad sexual es el pensamiento. Pensamiento, cómo vives tu sexualidad, tu género también. ¿Cómo quieres llevarlo a cabo? Y cómo respetas a todos que viven a cabo eso. También con quién. Ok. Entonces, ¿qué me pueden decir de la discapacidad? Es la inhabilidad de hacer algo. Las limitaciones. Ya sea como motriz o mental. Mira, fíjate que lo que yo entiendo por diversidad sexual está como muy influenciado por mi propia experiencia. Yo soy bisexual, entonces es todo ese concepto de que solo te puede atraer un cierto tipo de persona o bueno, un género. Pues nunca aplicó para mí, aplicó más bien como las reglas que se me ponían. Y es más bien el salir de toda esa mentalidad que se me había impuesto y pues ver quién era yo, qué me gustaba a mí. Entonces eso de diversidad sexual es, honestamente, no puedes controlar lo que te gusta, no puedes controlar lo que no. Entonces para mí sería más bien eso, un espectro gigantesco en el que cada persona trata de encontrar el pequeño espacio que ocupa. Discapacidad se suele atribuir a un individuo que tiene, por ejemplo, alguna discapacidad auditiva, visual, alguna malformación, algún defecto genético de nacimiento. Yo más bien lo que he visto es que la discapacidad es más bien por parte de la sociedad. Pues varias cosas que me pasaron últimamente me hicieron ver que no son las personas las que están discapacitadas, sino es más bien la sociedad la que está discapacitada para incluirlos. La diversidad sexual, yo pienso que es un espectro, me parece que es algo que siempre ha estado ahí, pero ahora le damos como un nombre y lo damos a conocer y es como se ha popularizado, pero siempre ha estado ahí. Y de la discapacidad, puedo decir que me parece una barrera, una limitante que no debería de serlo, pero lo es, y si hay como las condiciones adecuadas, puede que esto no lo sea y de hecho como nos beneficia a ambos, ¿no? Entonces, creo que es eso es todo. Excelente lo que acabamos de escuchar. Ahora tendríamos que reflexionar si las opiniones que hemos escuchado se acercan a lo que sería la diversidad sexual en la discapacidad. Bueno, considerando que la sexualidad es resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, históricos y culturales, inclusive religiosos, es claro que las personas que tienen alguna discapacidad, pues también tienen una vivencia de su sexualidad, ya que la sexualidad es una parte importante también de la diversidad sexual, sobre todo considerando que la diversidad sexual permite asumir ciertas posibilidades, expresar y vivir la sexualidad, también asumir identidades, orientaciones, las cuales, pueden ser diferentes en cada cultura, en cada persona y que incluso repercuten en nuestra espiritualidad. También, reconocer todos los cuerpos, todas las sensaciones y todos los deseos, sobre todo el derecho que tienen estos de coexistir en una persona y entre las personas. Y finalmente también considerar la parte en la que las personas pueden manifestarse sin el límite que no incluya más allá de la transgresión de sus derechos o que estos se vean, tergiversados o agredidos por parte de otros, inclusive por parte de uno mismo. Con base a esta información que acabas de mencionar, qué trascendental es que de verdad nos enfoquemos a conocer la importancia que tiene sobre respetar la sexualidad de las personas con discapacidad para que puedan ejercerla de manera libre, porque me parece que hay una creencia errónea con respecto a ello y se cree que por su condición entonces esta no se desarrolla, cuando sabemos
a partir de lo que nos acabas de mencionar, que es así y que también deben de ejercerla. Es correcto, Sara. De ahí, bueno, la importancia o tener presente siempre el permitir a la persona conocer su sexualidad, y más si se identifica como una persona de la diversidad sexual teniendo una discapacidad, no relegarle al estatus de infantilismo o considerarle como una persona sin estos elementos. Ahora, ¿qué les parece si para complementar la información que hemos venido escuchando, vamos con la participación del maestro Juan Bernardo López? Académico experto. Para complementar la información que ya se ha estado diciendo, creo que algo importante es aclarar que la sexualidad y la diversidad sexual pues no son meras condiciones biológicas como muchas veces se intenta hacer creer, ¿no? En el sentido de hacernos creer que son esencias humanas que no podemos transformar. Entonces es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de la sexualidad y la diversidad sexual, pues estamos hablando de construcciones sociales, ¿no? Es decir, que están implicadas las instituciones y los procesos sociales e históricos para poder entender cómo es que se van conformando estas. En ese sentido, también es importante tomar en cuenta la historia personal y las vivencias propias de las personas que están incrustadas en un marco social. Y por lo tanto cuando hablamos de discapacidad, de diversidad sexual y de sexualidad, muchas veces están, detrás de un velo de los tabúes, ¿no? Es decir, que las personas tenemos ciertas ideas o prejuicios o estereotipos alrededor de lo que es esto, que luego pueden convertirse en acciones de discriminación. Entonces tenemos que conocer precisamente cuáles son estos tabúes, cuáles son estos estereotipos que tenemos alrededor de estas personas. Y bueno, en todo caso, ¿qué implicaría para una persona, a diferencia, de una persona convencional, qué implicaría para una persona con discapacidad afrontar su diversidad sexual o en todo caso, como lo decimos comúnmente, salir del closet? Claro, ¿no? Esta frase de salir del closet que, pues hace referencia, ¿no? Como a compartir con la sociedad o con las personas por lo menos más cercanas la orientación sexual, pues tiene implicaciones tanto afectivas como sociales y culturales en la persona, que cuando hablamos de alguien con discapacidad, pues vamos a encontrar que hay todavía mayores dificultades, por lo menos en una cultura como la nuestra, ¿no? Creo que de estas cuestiones en específico podemos seguir hablando más adelante. Me parece excelente. Siendo así, nos quedaríamos entonces con la pregunta: si alguna vez nos hemos puesto a pensar qué implica para una persona con discapacidad salir del closet. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Sara, en el bloque anterior revisábamos lo importante que es conocer la sexualidad y la diversidad sexual en las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que no son meras consecuencias biológicas y que son construidos social, culturalmente y sobre todo por las instituciones, teniendo en cuenta la vivencia personal y también la historia de cada una de las personas. Sí, incluso quedó una pregunta pendiente de responder. ¿Qué te parece si la retomamos y vamos aprovechando que tenemos a nuestro experto para que nos responda qué implica para una persona con discapacidad salir del closet? Claro, podemos empezar de una vez, ¿no? A platicar estas condiciones, y primero recordando que de por sí las personas de la comunidad LGBT+, enfrentan ya condiciones de dificultad para poder socializar sus propias orientaciones sexuales, pero cuando hablamos de la comunidad LGBT+, y que además tienen una condición de discapacidad, creo que estas mismas condiciones que lo dificultan pueden exacerbarse o pueden surgir otras nuevas, ¿no? En una primera instancia, entonces, tenemos que el mismo proceso o la misma condición más bien de discapacidad pueden acentuar procesos de dependencia física y emocional para con sus cuidadores o para con otras personas, ¿no? Lo que puede ocasionar cierta dificultad o temor de enfrentarse para dar a conocer estas orientaciones sexuales.
Efectivamente, bueno, y además hay que tener en cuenta que el aislamiento de estas personas puede ser mayor, dado que no podrían tener con quién hablar, sobre todo temiendo que puedan perder el apoyo a los servicios que reciben y al apoyo por parte de sus propias familias o inclusive por parte de otros cuidadores. También creo que tenemos que considerar que alguna de las dificultades a las que se enfrentan, al igual que otras personas, es que no tienen espacios seguros para expresar su orientación. Claro, y bueno, y haciendo alusión justamente como a este tejido social que es tan importante para poder enfrentarse a estos procesos, pues tenemos la cuestión también de las parejas, ¿no? Entonces nos podemos encontrar, sí, con mayores dificultades para tener y mantener una pareja, y también justo en nuestro contexto actual, en el que surgen aplicaciones de encuentros con personas, pues nos encontramos que estas aplicaciones no son inclusivas, no tienen el acceso universal para todas las personas. Bueno, y no hay que dejar de lado que en el caso de las personas sordas dependen en muchas ocasiones de un intérprete o de asistentes personales, y bueno, puede darse el caso en el que estas personas sean LGBT-fóbicos, y eso puede ausentar las dificultades, dado que aparte de depender en todos los casos para la interpretación, pues tendrían que tener dificultades para interpelar o inclusive para defenderse o objetar o mantener sus derechos respecto a las demás personas al momento de tratar de comunicarse o tratar de establecer algún vínculo amoroso o afectivo con otra persona sorda o no sorda en todo caso. Esta información que nos acabas de compartir, Israel, realmente tendríamos que conocerla todas y todos. Es algo que al no saber, pues también nos desconocemos cómo podemos actuar, y me parece que incluso pues estamos transgrediendo los derechos humanos de estas personas. Entonces, creo que sí tenemos que estar atentos, estar atentas a todo esto que nos están compartiendo. Es correcto, Sara. En todo caso, tendríamos que contemplar no solo esta situación de la diversidad, sino también de la discapacidad en las personas, y sobre todo recordar que históricamente se han convertido en tabúes en los que, bueno, institucionalmente, históricamente, no se les ha dado pie o no se les ha dado la cabida necesaria para que entonces tengan la visibilidad necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que se tratan de situaciones de interseccionalidad. La pregunta es, ¿hay prejuicios? Claro que sí, creo que todo este proceso y este fenómeno social está rodeado, ¿no?, de prejuicios, y que en este momento los podemos entender como pensamientos inconscientes que nos hacen darle una significación automática a las cosas. Un ejemplo de esto es cuando, si se acuerdan, se les ponían nombres de mujer a los huracanes. Es correcto. Además, ¿dónde más lo podemos percibir, Sara? ¿Tú lo sabes? Uno de los ámbitos donde se perciben las consecuencias de este sesgo inconsciente, específicamente hablando de género y raza, es el terreno laboral. Además, economistas, sociólogos y psicólogos ya nos han confirmado que hay ciertos grupos sociales a los que pertenecen las personas que permiten identificar ciertas causas sobre su tratamiento. Por ejemplo, el tipo de contratación, si va a una empresa, el tipo de salario que va a recibir, si se le permite o no el ingreso a alguna institución escolar o inclusive a centros deportivos. Sobre todo hay que considerar esto porque hay empresas que actualmente buscan ser diversas, pero no logran ser incluyentes. Al respecto, ¿qué podríamos hacer, maestro Juan Bernardo? Bueno, creo que un primer punto, sobre todo desde donde estamos hablando nosotros y nosotras, que es desde la psicología, pues tendríamos que plantearlo como una psicoeducación sexual, ¿no? Y en ese sentido, la psicoeducación sexual, pues no lo estaríamos pensando solamente para las personas que están en condición de discapacidad, sino para nosotros y nosotras mismas, ¿no? En el sentido de, primero, dejar de considerarles como personas no sexuales. Son personas sexuales como cualquiera de nosotros, y en ese sentido podemos apoyarles a invertir tiempo, obviamente cuando nos los pidan ellos y ellas, para que se sientan más atractivos o atractivas, ¿no? Es correcto. Además, ¿qué otra cosa podríamos hacer, Sara? ¿Lo sabes?
Sí, me parece que es importante que también consideremos la psicoeducación con la persona, los afectos, los sentimientos, los rozamientos y los tocamientos. Sin dejar sobre todo de ser empáticos ante los sentimientos que pueden experimentar estas personas, los que pueden incluir rechazo, culpa emocional, inclusive, también pueden ser menos conscientes sobre las enfermedades de transmisión sexual y también hay que considerar que puede haber personas que no están interesadas en la sexualidad ni en su genitalidad, por lo cual, hay que hablar con ellas y conocer lo que saben o conocen al respecto. Y también siempre tener presente que puede existir mayor dificultad para salir del closet, por lo cual podríamos recurrir a algunos de los elementos que ya mencionamos en el bloque anterior. Esto da pauta a un tema muy particular y es tratar todos estos aspectos desde un enfoque o marco de interseccionalidad. ¿Sabías que? Es necesario entender que todos somos diversos. Cuando hablamos desde un enfoque de interseccionalidad, estamos hablando de un marco que es diseñado para explorar la dinámica entre identidades, expresiones y condiciones coexistentes. Por ejemplo, tenemos a una persona que es trans, con una orientación bisexual, pero que además es sorda y de una cultura zapoteca. Esta persona trabaja en una empresa mexicana con usuarios del español mexicano, pero no de lengua de señas mexicanas. Muy bien. A mí me gustaría agregar que precisamente en este marco de interseccionalidad nos permite la superposición entre identidades, orientaciones, diversidad sexual, raza, sexo, vivencia de la sexualidad, de la discapacidad, la enfermedad, lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Para esto, ¿qué otra cosa podríamos incorporar? Claro, esto nos ayudaría a incorporar completamente en el análisis estructural de la empresa o del entorno social de la persona una visión integral de derechos humanos, ¿no? Estaríamos así proporcionando y promoviendo el análisis con una perspectiva para abarcar el rango de la vida de todas las personas y sus experiencias. Así entonces, la praxis interseccional pues evita que las personas ya vulnerables sean vulnerables dentro del entorno social, educativo y laboral. Excelente. Creo que desde esta perspectiva y desde estos puntos nos queda claro la forma en la cual podríamos contribuir desde las ciencias de la salud a conocer un poco más la forma en que las personas de la diversidad sexual y con discapacidad conocen y llevan a cabo su vida desde este punto de vista. Agradecemos que sigan con nosotros. Hay que darnos cuenta de la importancia de tratar el tema de la diversidad sexual y la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos, donde la inclusión se haga presente y visible. Además, siempre preguntando a las personas que tienen la vivencia de la discapacidad, de la diversidad o de una cultura distinta a la convencional. Es correcto, Sara, sobre todo considerando que tanto las identidades, las orientaciones y la diversidad sexual tienen una vivencia también dentro de la discapacidad, los cuales, no excluyen enfermedad, lengua, raza o, la vivencia inclusive de manera voluntaria que se tiene. Considerando que aún existen muchas barreras sociales, estructurales, arraigadas sobre todo en el prejuicio, considerando que a veces son irrelevantes o innecesarios hacer ciertos procesos, tanto en empresas como en escuelas, instituciones de salud, en las que, se hacen exclusiones colectivas y sociales de las personas. Por lo tanto, es importante permitirles participar a estas personas diversas, tanto en la diversidad con la discapacidad o en la diversidad sexual, de manera que se permita y se dé cabida a este marco de interseccionalidad, del cual ya hablábamos en el bloque anterior, cambiando la cultura, la política y las prácticas. Por supuesto, sobre todo actualmente que se tiene este paradigma en donde predomina que las personas con discapacidad están enfocándose más hacia lo que son las limitaciones o que se considera una enfermedad o se ignora a la persona y se ve solamente la condición de discapacidad o además incluso también he escuchado que se dice persona incapaz y necesitada. Es correcto. Además,
son pocas las instancias actualmente que contemplan a las personas con discapacidad dentro de programas de educación sexual, en el que, las conductas que llevan a cabo las personas, pues son más bien, en todo caso, represivas, ¿no? Y tampoco no existe una norma en la cual se indique en qué caso se puede hablar de una violación de derechos sexuales, de derechos reproductivos, y esto, va a muchos puntos de vista, ¿no es así? Claro, yendo desde lo que tenemos como la invasión, la carencia de atención de salud en la sexualidad digna que responda a las necesidades especiales, además de una violencia sexual. Así es. Y para eso tenemos algunas recomendaciones. Primero hay que tener en cuenta como institución que trabajamos bajo 3 puntos, a partir de prácticas, políticas y cultura. Y todas estas incluyen a todas las personas, todos los cuerpos, todas las identidades y también todas las orientaciones. Si observamos en el caso de las prácticas, políticas y cultura, veámoslo como un triángulo equilátero, en el cual cada que lo rotamos se van sosteniendo las otras dos. Por ejemplo, si en la parte de abajo, en la base del triángulo, tenemos la cultura, esta va a modificar tanto las prácticas como las políticas. Si cambiamos las políticas en una institución, esto va a cambiar la cultura, pero también aquellas prácticas. Y si comenzamos, como usualmente lo hacemos, con las prácticas en las aulas, en las instituciones, en la consulta habitual que tenemos frente a la persona, también podemos modificar las políticas que ya existen o que quizás no existen en la institución, y también podemos comenzar a fomentar una cultura de inclusión. Hemos llegado al final de esta emisión. Esperamos que la información que se les compartió el día de hoy haya sido de gran importancia y sobre todo de utilidad para que estén enterados, enteradas y enterades sobre la diversidad sexual en la discapacidad, cuáles son los conceptos que se tienen en el entorno y cuáles son las vivencias de las personas que en todo caso necesitan ser incluidas. Nosotros también hemos aprendido de la voz de aquellas personas que viven o no la inclusión, para lo cual me gustaría preguntarte, Sara, antes de despedirnos, ¿cuál sería el mejor consejo u orientación dentro de una institución educativa, de salud o alguna empresa para trabajar y en todo caso incluir a las personas que tienen la condición de discapacidad y además forman parte de la comunidad LGBT? Claro que sí. Lo primero que tenemos que hacer es preguntar. Es básico, es fundamental para poder entonces conocer y estar atentos y escuchar realmente a lo que la persona está requiriendo. Otro punto muy importante es que las personas son más que una etiqueta, por lo tanto estas tenemos que eliminarlas. Y por último, reconsiderar que todos formamos parte de una cultura. Esto es importante también que lo tengamos siempre en mente. Además, es importante recordar que hay que respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, ya que por décadas se ha luchado en contra de estereotipos, prejuicios y estigma. De ahí, lo importante que debe de ser promover y respetar todos estos aspectos. No nos despedimos, sino que los esperamos en la siguiente emisión, la que estoy segura que será de su interés y gran utilidad. Y estoy seguro que quienes nos escuchan en nuestros próximos programas estarán atentos no solo a la voz de nuestras expertas y expertos, sino también de todas aquellas personas que trabajan en pro de la inclusión y la diversidad en nuestra comunidad universitaria y fuera de esta. Sobre todo de quienes por razones históricas no contaban con un espacio en el que las personas con discapacidad de la diversidad sexual y cultural pudieran expresar su voz ante la inclusión, la participación científica y equitativa. Siendo así, nos escuchamos en la próxima emisión, pero por ahora nos despedimos con un rugido diverso e incluyente. Hasta la próxima. Diverso e incluyente, las ciencias de la salud y el conocimiento de la inclusión.